Él la ignoró durante 10 minutos enteros, a propósito, dejándola de pie al lado del consuelo vacío, como si fuera una pieza de mobiliario que no perteneciera a ese lugar. Todos en la sala sintieron la tensión, pero nadie se atrevió a hablar. Solo cuando ella finalmente comenzó a conectar su laptop, el supervisor Davis decidió montar su espectáculo. Se acercó lentamente, deteniéndose detrás de ella, y preguntó en voz alta, para que cada rincón de la sala de operaciones escuchara: «Disculpe, ¿está perdida? Creo que se equivocó de piso. La recepción de visitantes está abajo». Algunos oficiales jóvenes se rieron nerviosos. «Si este tipo de arrogancia te molesta, inscríbete ahora, porque la lección que él está a punto de aprender será inolvidable». En la mente de Davis, él disfrutaba del momento. Estaba estableciendo que ella ni siquiera era una técnica, sino una visitante confundida, alguien tan irrelevante que su presencia allí solo podía ser un error. Era la humillación máxima, diseñada para aniquilarla antes de que pudiera escribir una sola letra. La mujer no se giró. La única respuesta que dio fue una pausa de medio segundo en sus movimientos, una congelación casi imperceptible antes de que sus dedos volvieran a moverse con la misma precisión metódica de antes. Por fuera era una estatua de calma. Por dentro, sin embargo, hizo una anotación mental fría y aguda. El líder de esa unidad no solo era arrogante, era peligrosamente ignorante. No la reconocía, no reconocía el equipo. Y lo más grave, no tenía el menor respeto por el propio sistema que debía proteger. Su desprecio dejó de ser un ruido de fondo y se convirtió en un dato crítico, la confirmación final de la razón por la que ella estaba allí. Cada risa sofocada en la sala, cada mirada de pena o burla solo sirvió para afilar su determinación. No necesitaba su aprobación. El sistema daría la única respuesta que importaba. Viendo que su intento de tratarla como una visitante perdida no la afectó, la frustración de Davis comenzó a hervir bajo su piel. Se acercó aún más al consuelo, apoyando las manos sobre la mesa como si la estuviera acorralando. «Bien, como insistes en jugar con los equipos, vamos a acabar con esto de una vez», dijo, su voz goteando sarcasmo. «No quiero que te confundas, solo presiona el botón verde en la esquina de la pantalla. Generará un pitido simple en los altavoces de la ciudad. Eso es todo lo que necesitamos que hagas. No toques nada más, absolutamente nada. Deja los sistemas de verdad para quienes entienden». Estaba convencido de que esa orden tan ridículamente simple sería la humillación final, el equivalente a pedirle a un piloto de combate que piloteara un carrito de juguete. Al otro lado de la sala, la postura del sheriff pasó de una observación pasiva a una preocupación activa. Conocía a Davis desde hacía años y sabía que su arrogancia era su mayor defecto, pero nunca lo había visto actuar de manera tan irresponsable y abiertamente irrespetuosa. La calma de la mujer bajo un ataque tan hostil no era normal. Era el tipo de control que solo había visto en operadores de élite en el campo. Algo estaba muy mal allí, y el instinto del sheriff gritaba que Davis estaba provocando a un animal peligroso sin saberlo. Se levantó discretamente de su silla y comenzó a caminar lentamente por el lateral de la sala, queriendo ver más claramente a la mujer y su consola. Necesitaba ver qué sucedería a continuación, ya no por curiosidad, sino por una repentina e inexplicable sensación de deber. La mujer ignoró completamente la mano de Davis y el botón verde en la pantalla. Sus ojos permanecieron fijos en su propio teclado por un momento más, mientras sus dedos se movían en un borrón final de comandos. La sala entera contuvo la respiración, esperando el pitido patético que Davis había ordenado. Incluso los oficiales que se reían ahora estaban en silencio. La extraña confianza de ella era contagiante y perturbadora. Entonces,
Ella se detuvo. Por primera vez, levantó la cabeza y miró directamente la pantalla principal en el centro de la sala, y su voz sonó, no como un susurro, sino clara y calmada, cortando el aire como vidrio. No dijo, «Esto es una prueba». En lugar de eso, pronunció dos palabras que nadie allí había oído jamás, palabras que no tenían sentido alguno, pero que llevaban un peso innegable. Protocolo inicializado, Reaper. En el instante en que la palabra Reaper salió de sus labios, el centro de operaciones se sumergió en un tipo diferente de caos. Todas las pantallas parpadearon al unísono, reemplazando los mapas y datos habituales por un emblema desconocido, una hoz estilizada sobre un globo. El pitido esperado nunca llegó. En lugar de eso, una voz sintetizada, calma y autoritaria, sonó por los altavoces de toda la sala diciendo: «Protocolo Reaper activado, origen identificado». Hubo una pausa de un segundo que pareció una eternidad, antes de que la voz completara con una claridad devastadora: «Bienvenida de vuelta, Reaper Origin». La sonrisa de Davis se congeló y luego se deshizo. Su rostro se transformó en una máscara de puro choque y confusión. Abrió la boca para gritar, para ordenar que se detuvieran, pero ningún sonido salió. Su cerebro simplemente no podía procesar lo que estaba sucediendo. El nombre Reaper Origin resonó en la sala como una sentencia. Para la mayoría de los oficiales no significaba nada, pero el pánico que se apoderó del rostro de Davis era una señal clara de que eso era algo monumental. La mente del supervisor, antes tan segura y arrogante, ahora era un torbellino de negación y terror. Miraba de la pantalla a la mujer y de vuelta a la pantalla, intentando encontrar alguna falla, algún truco, cualquier cosa que explicara esa anomalía. Pero no había nada. El sistema, su sistema, no solo desobedeció su orden directa, sino que respondió a ella, a esa civil, con una reverencia que él, el jefe del lugar, jamás había recibido. La humillación que intentó infligir fue de vuelta a él 1000 veces peor, no por ella, sino por la máquina que pensaba que controlaba. Quería hablar, pero ¿qué podría decir? ¿Cómo podría empezar siquiera a explicar aquello? Mientras el mundo de Davis se desmoronaba en silencio, la confusión de los demás oficiales fue abruptamente interrumpida por un movimiento. El sheriff, que observaba desde lejos, ahora se movía con un propósito claro y urgente. No miró a Davis, ni a las pantallas. Sus ojos estaban fijos en la mujer. Cruzó la sala y cada paso suyo parecía absorber el caos, reemplazándolo con una gravedad solemne. Al llegar a menos de 1 metro de ella, se detuvo. Y luego, para sorpresa de todos los presentes, el sheriff del condado, un veterano condecorado, enderezó su postura y le brindó el saludo militar más formal y respetuoso que jamás había ejecutado en su vida. El gesto fue tan inesperado, tan cargado de significado, que un silencio absoluto cayó sobre la sala. ¿Por qué el hombre más poderoso del condado estaba saludando a una técnica civil como si fuera un general? El sonido del silencio que siguió al saludo del sheriff fue más ensordecedor que cualquier alarma. La mente de los oficiales giraba, tratando de conectar los puntos. La humillación pública, la respuesta extraña del sistema, y ahora el oficial más alto de la ley del condado rindiendo honores a una civil. Uno de los policías más jóvenes, que se había reído de la broma de Davis, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La vergüenza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba equivocado, había sido cómplice de la estupidez de un superior arrogante. Lentamente, como si despertara de un trance, ese joven oficial enderezó su postura. Viendo el gesto de él y el ejemplo del sheriff, otro oficial hizo lo mismo.
En menos de 30 segundos, todos los uniformados en la sala estaban de pie, en posición de firme, creando un pasillo de respeto para la mujer que minutos antes era invisible para ellos. La mujer devolvió el saludo del sheriff no con un gesto militar, sino con un lento y respetuoso movimiento de cabeza. Era un reconocimiento silencioso, una comunicación que trascendía palabras y jerarquías. El sheriff entonces bajó la mano y se giró, no hacia ella, sino para encarar el resto de la sala, sus ojos finalmente posándose sobre el rostro pálido y sudoroso de Davis. Su voz era baja, pero cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Para que quede claro para todos, comenzó, Reaper Origin no es un nombre en clave. Es una designación. Significa que esta mujer, ella es la arquitecta. Ella diseñó y construyó el sistema de comunicación segura que nuestros equipos SWAT e incluso el Comando de Operaciones Especiales usan para mantenerse vivos. Hizo una pausa, dejando que el peso de la información se asentara antes de dar el golpe final. Y el protocolo Reaper que acabas de presenciar, Davis, es el comando de anulación de emergencia. Se usa solo cuando se considera que un comando local ha sido comprometido o incompetente. La palabra incompetente flotó en el aire y para Davis fue como si el suelo se hubiera arrancado de debajo de sus pies. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como la muerte. Tuvo que apoyarse en el borde de una mesa para no desmoronarse. En su mente, el castillo de su carrera, construido sobre años de intimidación y política, se desmoronó en una pila de polvo. Cada palabra de burla que le había dirigido ahora resonaba en su cabeza como el sonido de su propia sentencia. No sintió ira, solo un vacío profundo y helado. Ya no era un supervisor, un jefe, una autoridad. En ese instante, frente a todo su equipo, se convirtió exactamente en lo que más despreciaba, un nadie. El sheriff ni siquiera necesitó levantar la voz. Solo miró a Davis y dijo dos palabras que sellaron su destino. Mi oficina, ahora. Mientras la carrera de Davis implosionaba, la mujer continuaba con su trabajo, completamente indiferente al drama. Su enfoque nunca estuvo en él, estaba en el sistema. Con algunos comandos finales, tecleados con la misma velocidad y precisión, el emblema de la hoz desapareció de las pantallas y la interfaz normal del centro de operaciones volvió, pero visiblemente más rápida y estable. Una sola línea de texto apareció en la esquina de la pantalla principal. Calibración completa. Integridad del sistema al 100%. Privilegios de administrador local suspendidos para revisión. Con eso, cerró su laptop. El trabajo estaba hecho. El problema, tanto el técnico como el humano, había sido contenido. Comenzó a guardar su equipo, su silencio ahora interpretado no como sumisión, sino como la forma más pura e intimidante de profesionalismo. Mientras Davis era escoltado fuera de la sala como un prisionero, el sheriff se giró y caminó hacia la mujer, que ahora cerraba el seguro de su maletín. El sonido del clic pareció resonar como un disparo en el silencio. Se detuvo a una distancia respetuosa. Su postura ya no era la de un jefe, sino la de un soldado dirigiéndose a un oficial superior. «¿Está todo en orden, señora?», preguntó, y la palabra «señora» estaba cargada de un peso que nadie en esa sala había escuchado de él antes. Ella lo miró directamente a los ojos. «El sistema está estable y seguro, calibrado a los parámetros originales de fábrica». Hizo una pequeña pausa antes de añadir con autoridad silenciosa. «Su acceso de administrador se restaurará en 1 hora. Le recomiendo que reevalúe quién tendrá privilegios secundarios». La recomendación sonó como una orden directa e incuestionable. Sin decir nada más, ella tomó su maletín y se giró hacia la puerta. El movimiento fue la señal. Los oficiales, aún en posición de firme, parecían tensarse aún más, si es que eso era posible.
formaron un pasillo humano para ella, y mientras pasaba, nadie se atrevió a respirar. El único sonido era el de sus pasos tranquilos y medidos sobre el suelo de linóleo. Ella no miró hacia los lados, no reconoció el homenaje. Su mente estaba claro para todos, ya estaba en otro lugar, en otra misión. El joven policía, que se había reído antes ahora, la observaba con una admiración que rozaba la veneración. Estaba presenciando la definición de fuerza, y ella no se parecía en nada a lo que él había imaginado. La puerta se abrió, ella pasó, y el suave clic de la puerta cerrándose selló el evento, dejando atrás un profundo y transformador silencio. Durante un largo minuto, nadie se movió. El único sonido era el zumbido de los servidores, que ahora parecía más un ronroneo satisfecho que un ruido de fondo. El sheriff finalmente soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo y se giró para enfrentar al equipo. Sus ojos pasaron por cada uno de los oficiales, la decepción en su rostro lentamente siendo reemplazada por una determinación de hierro. «Lo que vieron hoy», dijo, con voz calmada, pero con un peso que aplastaba cualquier atisbo de ligereza, «no fue una prueba del sistema, fue una prueba de carácter, y algunos de nosotros fallamos miserablemente». No gritó, no era necesario. La arrogancia no tiene cabida en esta sala. El ego no salva vidas. La competencia sí. La humildad sí. Hizo una pausa, asegurándose de que sus próximas palabras quedaran clavadas en la memoria de todos. A partir de hoy, cualquier persona que entre por esa puerta, ya sea un limpiador o un general, será tratada con el máximo respeto. ¿Entendido? El entendido, señor, que resonó unánimemente en la sala fue diferente a cualquier otro que hubieran dado. No fue por miedo, sino por un entendimiento profundo y recién adquirido. El ambiente en el centro de operaciones había cambiado para siempre. La antigua camaradería ruidosa dio paso a un enfoque silencioso e intenso. Los hombres volvieron a sus puestos, pero sus movimientos fueron más deliberados, sus miradas a las pantallas más serias. Ahora entendían que no solo operaban un sistema, eran guardianes de una creación, una herramienta forjada por una mente mucho más superior a la suya. El joven oficial, en particular, sintió el cambio a un nivel personal. Ya no quería ser como Davis. Quería, por más imposible que pareciera, ser digno de la aprobación silenciosa de alguien como ella. Horas más tarde, en la soledad de su oficina, el sheriff completó el informe del incidente. Fue el informe más corto y pesado que jamás había escrito. No necesitó largas investigaciones ni testigos. El propio sistema, a través del registro de eventos del Protocolo Reaper, había sido el único testigo necesario, registrando la desobediencia de Davis y la posterior anulación de su comando. La recomendación de ella sobre los privilegios de administrador fue el sello final. Con un suspiro pesado, el sheriff envió un correo electrónico al comando regional. Las palabras eran pocas y quirúrgicas. Fallo catastrófico de juicio, compromiso de la seguridad operacional. Recomiendo la remoción inmediata del cargo. Sabía que la carrera de Davis no terminó por su ego, sino por su incapacidad de reconocer la verdadera autoridad cuando estaba de pie justo frente a él. En las semanas y meses que siguieron, la historia de ese día se esparció, pero no como chisme. Se transformó. Se convirtió en una especie de parábola, un cuento de advertencia contado en voz baja en las salas de entrenamiento y en los pasillos. Nunca supieron su nombre, y eso solo aumentó el poder de la leyenda. Ella se convirtió en la arquitecta, o más comúnmente, la mujer silenciosa. Los nuevos reclutas aprendían sobre ella como parte de su entrenamiento no oficial, una lección vital sobre cómo la verdadera fuerza rara vez hace ruido.
El centro de operaciones, ahora un modelo de eficiencia y profesionalismo, se convirtió en un monumento silencioso a su paso. Cada pitido, cada línea de código funcionando perfectamente era un recordatorio de su estándar de excelencia, un estándar que todos ahora se esforzaban por alcanzar. El legado más profundo de ese día no fue la destitución de Davis ni la eficiencia mejorada del sistema. Fue la redefinición del poder en la mente de cada hombre en esa sala. Aprendieron de la manera más dura e inolvidable que autoridad y cargo no son lo mismo. La autoridad de Davis era una cáscara vacía, ruidosa y frágil, que se rompió al primer toque de la verdadera presión. La autoridad de ella, por otro lado, no necesitaba un título, un uniforme, ni una voz elevada. Su autoridad era una fuerza de la naturaleza, nacida de un conocimiento tan profundo y de una competencia tan absoluta que el mismo ambiente se inclinaba ante ella. Ella no dejó un nombre o un rostro, pero dejó algo mucho más importante, un estándar. Y en ese mundo, un estándar de excelencia es la única herencia que verdaderamente importa. Años después, el joven oficial que se rió de Davis, ahora un sargento experimentado, vio a un nuevo técnico de TI, joven y nervioso, derramar café en un consola secundaria. El pánico se instaló en el rostro del chico, esperando una explosión. Sin embargo, el sargento se acercó, puso la mano sobre su hombro y dijo con calma: «Cálmate, los accidentes suceden, vamos a resolver esto juntos». En ese gesto, vivió la lección de la mujer silenciosa. Le enseñó a sus propios subordinados que la fuerza no estaba en intimidar a los débiles, sino en cultivar la competencia en todos. Y así, la mujer sin nombre se volvió inmortal, su leyenda demostrando para siempre que el impacto más profundo no se mide por el ruido que se hace, sino por el silencio respetuoso que queda cuando un trabajo está perfectamente concluido. Historias como la que acabas de escuchar, sobre la fuerza que nace de la competencia y la humildad, son la razón por la cual este canal existe. Si crees que estas leyendas de superación y coraje silencioso deben ser contadas y preservadas, tu suscripción es el mayor apoyo que podemos recibir. Al suscribirte, nos ayudas a garantizar que el legado de estos héroes anónimos siga inspirando y enseñándonos a todos. Es un gesto simple que marca toda la diferencia.